Primera Timoteo, capítulo 1. La semana pasada estudiamos los primeros 4 versos y rápidamente vimos, ahora sí, el porqué de esta carta, ¿no? Lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Y vimos estos dos personajes dinámicos, hombres de Dios. Vimos el historial de este joven, a quien Pablo amaba, Timoteo. Y por igual vimos la vida del apóstol Pablo. Y obviamente finalizamos viendo el corazón de la carta, el por qué Pablo tenía ese deseo de escribir esta carta a su hijo espiritual. Y creo que a través de las semanas que siguen vamos a ver detalladamente ese porqué de la importancia de esta carta. Y lo que vimos la semana pasada en forma de introducción, Pablo le dice a Timoteo: te exhorto, por favor, quédate en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque ya se estaban levantando falsas enseñanzas y Pablo dice: quiero que te quedes allí y quiero que enseñes sana doctrina. Y vimos cómo le exhorta a contrarrestar con sana doctrina esa falsa doctrina, esas fábulas y genealogías interminables, que lo único que estaban causando dentro de esa iglesia era divisiones, contiendas, y no estaba trayendo edificación a las vidas de los miembros de esa iglesia, a estos cristianos. Y por igual vamos a ver cómo le exhorta a la iglesia cómo deben y cómo debemos conducirnos aquí en lo que conocemos como la casa de Dios. Y por igual le dice a Timoteo: Timoteo, sigue siendo fiel, sigue permaneciendo fiel, sigue perseverando, sigue peleando la buena batalla de la fe. No te canses de enseñar la verdad. Y lo cierto es de que desconocemos con exactitud cuál fue esa falsa enseñanza que se estaba levantando aquí en la iglesia de Éfeso. Lo más probable es que era el gnosticismo. Pero lo que sí sabemos con toda certeza es de que esta enseñanza no estaba produciendo un crecimiento espiritual en la vida de la iglesia. Repito, solamente estaba causando divisiones, contiendas. Y con eso en mente, dice el verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y nos detenemos aquí. Y quiero llamar tu atención a la palabra mandamiento. Si la puedes ver ahí en el verso 5. Esta palabra proviene, tiene su raíz de la misma palabra que vimos la semana pasada en el verso 3, que se traduce como mandases. Bien importante, ¿no? Porque para nosotros vemos la palabra mandamiento y pensamos que son reglas, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre los 10 mandamientos, pero déjame decirte, no tiene que ver con eso. El contexto es bien importante. Si puedes allí en tu Biblia escribir depósito, en otras porciones de la palabra de Dios esta palabra mandamiento se traduce como depósito. Era este encargo que Pablo le había dado a Timoteo, que debía enseñar dentro de la iglesia de Éfeso. Y entonces se refiere al mensaje que Timoteo debía darles a los de Éfeso. Y ojo con esto, porque recuerda, esta es la bendición de estudiar la palabra verso por verso, porque si regresamos al verso 3, ahí te vas a dar cuenta de que dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, ahí tienes la palabra, a algunos. Había algunos dentro de la iglesia que estaban enseñando esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza. No era toda la iglesia, eran algunos falsos maestros. Entonces Pablo tenía 2 objetivos que quería advertirles a la iglesia. Y es una advertencia para nosotros el día de hoy. Primero, quería que los efesios desarrollaran un amor genuino. Y conforme vamos a ir caminando en el estudio, quiero que entiendas que Dios tiene ese mismo deseo para ti y para mí. Quiere que tú y yo crezcamos en un amor genuino. Y me encanta porque espero que estés listo, porque vamos a ver más de lo común, versos concernientes a esto. Entonces alista tus dedos. Hoy no quería traer los versos en la pantalla, quiero que los veas juntamente conmigo. Ese era el primer propósito.
Quería que los efesios, que los hermanos aquí en Capilla de Calvario desarrollaran un amor genuino. Segundo, Pablo quería evitar que esta iglesia, los efesios, se involucraran en enseñanzas que solamente traen vana palabrería. Yo no sé si tú has hablado con personas que son religiosas y tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero nomás hablan y hablan. No se ve el amor de Cristo reflejado en sus vidas. Entonces quiero que nuevamente veamos el verso 5. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, pues el propósito de este mandamiento, de este encargo, de este depósito, es el amor nacido de corazón limpio. Entonces ya hemos visto, la semana pasada vimos que enseñar falsa doctrina, fábulas, genealogías, resulta en qué. Bueno, déjame regresar. Entiende lo siguiente, toda enseñanza va a crear algo. Crea algo en nuestra vida. Entonces aquí me encanta porque la palabra es clara y nos enseñó la semana pasada de que estas falsas doctrinas, genealogías, fábulas, estaban produciendo algo en la iglesia. Eso fue ¿qué? Disputas y divisiones. Pero cuando enseñamos sana doctrina, eso produce amor. Y tal vez nunca lo has visto de esta manera, por eso repito, me encanta estudiar la palabra de Dios. Sana doctrina produce amor, amor para con Dios y amor para con tu prójimo. Ahora, no creo que te tengo que decir esto, ¿no? Pero no todo amor es amor genuino. Digo yo, ¿no? El buen mexicano, y mi español creo que ya lo conocen, está bien chafa, bien corriente mi español. Pero, o sea, hay amor chafa, ¿no? Hay personas que dicen, mi amor, te amo, y hasta te bajan las estrellas, la luna, pero la neta, o sea, es amor chafa, ¿sí? Nos podemos ir a redes sociales, a películas, y vemos un amor totalmente distinto concerniente a lo que la palabra de Dios dice. ¿Correcto? ¿Cierto? Y entonces, no creo que te tengo que explicar eso, de que, o sea, hay un amor falso, un amor no genuino. Es por eso por lo que Pablo especifica que este tipo de amor brota de un corazón limpio. Es bien detallado lo que Pablo dice aquí. Brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe, dice, no fingida. Y entiende lo siguiente, cuando uno nace de nuevo, cuando uno es regenerado por el poder de Dios, lo primero que es regenerado es nuestro corazón. Recuerda lo que decía Jeremías, voy a cambiar tu corazón de piedra a un corazón de... Y entonces, repito, si estás listo, agárrate. Entonces, antes de continuar y ver los siguientes versos, entiende de que tu corazón, mi corazón, es el trono, es el asiento de nuestros sentimientos, de nuestra fe, y es además el causante de las palabras y las acciones de nuestra vida. Tenemos que entender eso. Tu corazón, mi corazón, es el centro, es el asiento de nuestras emociones, de nuestra fe, de nuestra manera de vivir, si lo puedo decir de esta manera. Y entonces, si vamos a Romanos, Pablo a la iglesia de Roma le dijo lo siguiente, en Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con su boca se confiesa para salvación. La importancia del corazón. Ve a Mateo, capítulo 12, verso 34. Y aquí vamos a empezar. Mateo 12, verso 34. Si ves una persona al par tuyo que como que le está dificultando encontrar los versos, ayúdale. No seas mala onda. Ayudémonos los unos a los otros. Si no tienes Biblia, por favor, alza tu mano, porque quiero que estés siguiéndonos en la palabra de Dios. ¿Todos tienen Biblia? Aquí nuestra hermanita ocupa una Biblia, ¿le podemos traer una Biblia? Siempre decimos, la mejor inversión que tú puedes hacer es en una buena Biblia. ¿Están ahí? Mateo 12, verso 34. Fíjate lo que dice Jesús. Y me encanta porque Jesús no anda con rodeos, ¿no? Y le dice a estos fariseos, a estos judíos, generación de víboras. Imagínate que alguien te dijera así, oye, tú eres una serpiente. ¡Auch! Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entiende,
lo que sale de ti, lo que sale de tu boca, proviene de tu corazón. Entonces, lo bien corriente, ¿no? O sea, a veces decimos cosas que no están bien y siempre vamos a culpar a otra persona por cuestión de lo que sale. Es que tú me provocaste, es que si no hubieses hecho esto, si no hubieses dicho... No. Lo que sale de tu boca, sale de tu corazoncito. O sea, esa es onda tuya. Ahora, vete al capítulo 15. Ahí mismo en Mateo. Mateo 15, verso 19. ¿Están ahí? No hay mejor sonido que ese, las hojitas de la Biblia. Yo sé que muchos tienen sus celulares, pero eso es especial. Mateo 15, verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? De tu corazón. Por eso el rey Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El corazón. Todos esos malos pensamientos que tú tienes provienen de tu corazón. Y yo me incluyo, ¿no? Es por eso que el rey David, después de que falló, le pedía a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mateo 12, regresa a Mateo 12. Fíjate lo que dice Jesús en el verso 30. Y aquí vamos a empezar a conectar los hilos. Mateo 12, verso 30. ¿Están ahí? Dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No me regañen, pues. Estamos hablando del amor y... Dije Mateo, ¿verdad? Pero es Marcos. Híjole. Traté de ignorarlos porque sentí los golpes y dije, no, o sea, si mejor rápido hubiera haber dicho no. Marcos, capítulo 12. Vamos a hacerlo una vez más. Marcos, capítulo 12, verso 30. Más para que sepan, no hay perfecto, solamente Jesús. Marcos 12, verso 30, dice, ¿están ahí? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ojo, porque dice, no hay mayor mandamiento que estos. Todo se une en uno. Entonces, claramente podemos ver que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley y la esencia del evangelio se encuentra en Cristo. Esto es bien importante porque dentro de muchas iglesias, y tal vez hay personas aquí que siguen aferradas a la ley. Y quiero que veas que el amor es el cumplimiento de la ley. Y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra de Dios concerniente a esto. Gálatas 5, no tienen que ir ahí. Gálatas 5, verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que dice Pablo, mira, ¿eres judío? ¿Ya te circuncidaste? Mira, eso no te sirve de nada. ¿Eres gentil? ¿Eres mexicano? Y tal vez no te has circuncidado, eso tampoco te ayuda. Sino la fe que obra por el amor. Yo te pregunto, tal vez tú estás aquí en esta tarde y tienes un problema, una bronca con una persona y has decidido no amar a esa persona.
Entonces aquí es donde la palabra de Dios nos reta. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestra voluntad, nuestros sentimientos, y desobedecemos lo que Dios dice en su palabra. Entonces, repito, si hay una persona con quien tú no has arreglado un asunto, deja que Dios hable a tu corazón, sé obediente y entiende que Dios te manda amar a tu prójimo. Y entonces, en este momento lo que quiero que hagas es que si tienes ahí algo para escribir, escribe esta persona su nombre y escribe el por qué no quieres perdonar, escribe el por qué no quieres amar a esta persona. Y entonces mi anhelo, mi deseo, mi oración es que al continuar la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Mi oración es que la palabra de Dios entre a tu corazón y que el Señor haga esto. Que te duela, con el único propósito de obedecerla. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, contexto. O sea, no queremos perder eso, ¿no? Vamos a regresar a la iglesia de Éfeso, donde se estaba enseñando falsa doctrina. Los falsos maestros nunca podrán producir amor genuino a través de fábulas, a través de genealogías, a través de religiosidad. Solamente el Evangelio de Cristo, con su mensaje de perdón completo y gratuito, puede limpiar y cambiar un corazón. Solamente el Evangelio de Cristo. Solamente el Evangelio de Cristo puede calmar nuestras conciencias y llevarnos a una fe sin hipocresía. Queda claro que el amor debe ser el centro de nuestras vidas. El centro de tu vida, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como madre, debe ser el amor. El centro de tu matrimonio debe ser el amor. El centro de tu familia debe ser el amor. El centro de esta iglesia debe ser el amor. El centro de tu servicio, de tu ministerio debe ser el amor. Porque déjame decirte algo, si tú estás sirviendo en una capacidad dentro de la iglesia y no hay amor por tu prójimo, vas a ser el peor sirviente. Porque lo vas a hacer de mala gana, con una actitud. Y entonces, déjame decirte, o sea, la gente agarra la onda, ¿no? O sea, oye, pues qué onda, estoy en una iglesia y este brother me trata como basura. Eso no lo puedes ocultar. Entonces, el amor debe ser el centro de todo nuestro ser. Primera de Corintios capítulo 13. Acompáñame. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Déjame saber cuando estés ahí. Primera de Corintios capítulo 13. ¿Están ahí? Fíjate lo que dice Pablo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La importancia del amor. Ahora regresa a Romanos. Romanos capítulo 13, verso 8. Déjame saber cuando llegues ahí. Romanos capítulo 13, verso 8. Ayer estaba viendo, creo que algunos ya saben, ¿no? Soy fanático de muchos deportes. Y me fascina, mi esposa me regaña, ¿no? Porque me gusta ver esas peleas dentro de la aula, ¿no? No sé cómo se dice octagon en español. Octágono, así le dicen, ¿no? Y entonces, estaba viendo una pelea el día de ayer. Y a dos hispanos, a uno, pobrecito, le estaba lloviendo. Hasta por debajo de la lengua le estaban pegando.
Y decían los comentaristas, ¿qué onda? O sea, este chavo ni tiene una buena jab. Dice, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, cuando tú empiezas a practicar box o esto, dice, eso es lo fundamental. Con eso empiezas, el jab. Hermanos, esto es fundamental en la vida del cristiano. Esto es como las ABCs de tu caminar cristiano. Si tú ya llevas años en la iglesia y tienes problema con amar a tu prójimo, o sea, algo está mal dentro de ti. Fíjate lo que dice Pablo. Romanos 13, verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Sino qué? O sea, la palabra de Dios dice, mira, nos tenemos que amar. O sea, ¿quién nos entiende de esto? No, pero es que pastor, tú no entiendes lo que me hizo esta persona. Ah, pastor, es que tú no sabes lo que me hizo mi esposa. Ah. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este es el amor que Dios ha dado y sigue dando a un mundo perdido y perverso y pecaminoso. Por eso es que Pablo, a la iglesia de Roma, en el capítulo 5, en el verso 8, dice, mas Dios muestra su amor. O sea, no es solamente de palabras, lo demostró con hechos, fue palpable, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya que Dios te ha amado así, me ha amado así, debemos también nosotros amarnos de la misma manera. No sé si están viendo la foto. Dios te ha amado de una manera gloriosa. Y Dios dice, mira, así como yo te amo día tras día, ama a tu prójimo. No porque se lo merece, sino porque yo te lo pido. Y esta es de la manera que te estoy amando todos los días. Primera de Juan. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. ¿Están ahí? Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice, en esto consiste el amor. ¿En qué, Juan? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Capilla Calvario. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, con eso en mente, ahora regresa a 1 Timoteo, verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Algunos en la iglesia de Éfeso, obviamente se desviaron. Eso es posible en toda iglesia, ¿no? Algunos hermanos en esta iglesia se desviaron, se apartaron de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Y dice aquí Pablo, se apartaron para abrazar vana palabrería. ¿Sí? ¿Por qué? Dice ahí, queriendo ser doctores de la ley, en el verso 7. Siempre he dicho, hay un porqué en todo lo que hacemos.
Esa es una excelente pregunta que tú te debes hacer, que yo me debo hacer para cualquier cosa que queremos hacer. ¿Por qué quiero hacer esto? Y aquí se nos da un poco de información del por qué estaba sucediendo esto en la vida de estos algunos falsos maestros, queriendo ser doctores de la ley. Si tú tienes la NTV dice, queriendo ser reconocidos, y ahí cambia la dinámica, ¿no? Queriendo ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. Lo que nos está diciendo Pablo es de que estos algunos falsos maestros que estaban enseñando falsa doctrina dentro de la iglesia de Éfeso, querían brillar, querían atención, querían lucir y en este querer lucir, brillar, ser los héroes, los pastores más reconocidos, fallaron, ignoraron por completo la interpretación de la sana enseñanza. Porque ya no se trataba de Cristo, se trataba de ellos. Y déjame decirte, ahí es donde tú y yo nos metemos en broncas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo empezamos a lucir por lucir y no para traerle la gloria a Cristo, nos vamos a meter en problemas. Porque esto no se trata de ti, se trata de Cristo. Y entonces, en el verso 8 nos aclara que la ley, dice Pablo, es buena. ¿Cuándo? Cuando se usa legítimamente. Cuando se usa correctamente, porque creo que todos conocen a personas bien religiosas que aún quieren seguir viviendo sus vidas bajo la ley, ¿no? Quieren guardar el día de reposo. O sea, los que se congregan los domingos ya están condenados a una eternidad sin Dios. Si tú no te bautizas, de acuerdo a su fórmula dentro de su iglesia, tú no eres salvo. Si tú no te vistes, dama, como se visten estas mujeres, entonces no eres cristiana. Hay iglesias, o sea, puedo continuar, ¿no? Religiosidad. O sea, en estas iglesias es Cristo más esto. Cristo más esto. Y la palabra de Dios nos enseña algo muy distinto, ¿no? Y entonces, Pablo dice, la ley es buena cuando se usa legítimamente, correctamente. Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 7, verso 7, dice, ¿qué diremos pues? Y hace una pregunta, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pablo contesta su propia pregunta. En ninguna manera. Dice, pero yo, fíjate lo que dice, me encanta aquí Pablo. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No sé si entienden esto. Muchas personas van a decir, mira, es que yo nunca he cometido adulterio. Físicamente no me he acostado y tenido relaciones sexuales con otra mujer que no es mi esposa. Pero tal vez lo pensaste. Y si ya lo pensaste, entonces ya codiciaste, ya violaste la ley y puedo regresar a lo que dice Jesús concerniente a eso, ¿no? Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es el problema. El problema eres tú y yo. Tal como muchos el día de hoy, así como en Éfeso, estos falsos maestros usaban la ley incorrectamente, repito, de una manera legalista. Tú lo puedes checar, Mateo 15, Marcos 7, Mateo 5. Pablo claramente declara y dice que la ley es buena. La ley es buena si uno la usa correctamente, legítimamente, dice la Reina Valera 60. Entiende lo siguiente, la ley tiene un propósito y fue diseñada para mostrarte tu pecado y el mío. ¿Sí? No tenemos tiempo, pero si regresamos a cuando se da la ley, Dios da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, la ley, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, o sea, te vas a dar cuenta de tu pecado. Yo siempre he dicho que la Biblia es como un espejo. Tú lees la palabra de Dios y te das cuenta, órale, o sea, yo estoy haciendo esto, estoy en pecado.
Entonces, cuando tú te das cuenta de que estás en pecado, la palabra de Dios es como un espejo. O sea, por ejemplo, perdón, damas, ¿no? Cuando, hermanita, estás en el baño y te estás poniendo tu maquillaje, ¿no? O sea, tú ves los defectos que hay en ti, ¿no? Y entonces te quieres maquillar, ¿sí? Quieres tapar esos defectos. Entonces, cuando tú te ves en el espejo y ves tus arrugas y ves tus manchitas del sol y entonces, ay, híjole. Entonces, no agarras el espejo y haces esto. O sea, el espejo no fue diseñado para quitarte tus defectos. La ley no fue diseñada para quitarte tu pecado. ¿Sí entienden eso? O sea, repito, si vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios da la ley y no es hasta después de que da la ley que establece el sistema sacrificial de los animales. ¿Por qué? Porque la ley no fue diseñada para quitarte tu pecado, sino el derramamiento de sangre, de tener que ir al tabernáculo, al templo, degollar un animal, agarrar la sangre y aplicar la sangre a tu favor. Y todo eso cambia después. ¿Por qué? Porque Juan dice, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si entiendes eso de que, o sea, la ley no fue diseñada para quitarte el pecado, sino para mostrártelo. ¿Me explico o no? Ok. Entonces, si continuamos, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahorita vamos a ver eso. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El comienzo del verso 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Estoy una vez más en 1 Timoteo. Checa eso ahí en el verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Entonces regresa al contexto que estamos viendo. En la iglesia de Éfeso hay algunos maestros falsos que están enseñando algo contrario al evangelio. No sabemos exactamente qué, pero esta falsa enseñanza está trayendo división a esos hermanos y no está edificando a los hermanos. Entonces, estos falsos maestros, entiende, se querían lucir. Es decir, estaban hinchados, eran arrogantes, jactanciosos, vanos y confiaban en su propia justicia. Ellos se consideraban justos. No se estimaban como malos, como pecadores, sino que ellos se miraban como buenas personas. Y el día de hoy hay muchas personas así, que dicen, es que yo soy bueno, no he matado, no he robado. Sus duros corazones, su falta de humildad, su arrogancia, no permitió que la ley quebrantara sus corazones. Es lo que está sucediendo aquí. Y porque estos no permitieron que la ley quebrantara sus corazones y que los llevara a Cristo. Porque llega un punto donde nos topamos con el espejo de la palabra de Dios y vemos de que hemos fallado, que somos pecadores. Entonces, ¿ahora qué onda? ¿Qué voy a hacer? De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley es nuestro tutor, nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Y entonces Jesús dice lo siguiente. Acompáñame, Mateo 9. Mateo 9, verso 13. Y estas palabras son dirigidas de Jesús a estos líderes religiosos, a estos fariseos. Mateo 9, verso 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que vemos aquí es de que la ley no fue dada para el justo. El verso 9 dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina.
Rápidamente, lo primero que vemos aquí son los transgresores. Estos son los que viven como si no hubiera ley. O sea, dice el buen mexicano, les vale, ¿sí? Viven sus vidas con el único propósito de traer placer a sus vidas. Los desobedientes, obviamente no se someten a Dios, mucho menos se van a someter a los mandamientos de Dios. Y entonces, este tipo de persona, los transgresores, los desobedientes, son impíos y son pecadores, que son los que siguen ahí en la lista, ¿no? Y entiende lo siguiente, si tú te adelantas al verso 15, te vas a dar cuenta de que Pablo se incluye entre estos pecadores. Entonces, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, la ley, entiende esto, la ley fue dada para estos pecadores mencionados aquí. Y lo vuelvo a repetir, ¿para qué? Para quebrantarlos y para que clamaran, así como clamó Pablo, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entiende lo siguiente, si tú lees la palabra de Dios y la palabra de Dios no está teniendo un efecto en tu vida para que tú cambies tu forma de vivir en base a la verdad que se encuentra en ella, entonces algo hay mal en ti y en mí. Y entonces, bien importante porque Pablo continúa y continúa resumiendo los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Y entonces Pablo comienza con los irreverentes y profanos. Son personas negligentes en sus deberes concerniente a Dios. Es una persona que realmente no considera a Dios. Los profanos que se mencionan aquí es una persona que no se detiene en pisotear lo que es santo. Repito, le vale. Estas personas pisotean la palabra de Dios, pisotean el carácter de Dios, la persona de Dios, y lo que están haciendo básicamente están violando los primeros 4 mandamientos de los 10 que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Después menciona a los parricidas. Tal vez estás aquí y dices, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Esos son los que matan a sus padres y los matricidas son los que matan a su mamá. Y entonces lo que está haciendo Pablo aquí es de que te está mencionando una lista de pecados que comete la gente, de los cuales Pablo dice, yo fui parte de esto. Y entonces, en Éxodo capítulo 21 vas a ver concerniente a esto, sobre la mención de los parricidas y matricidas. Y allí en el verso 15 dice que el que hiere a su padre o a su madre, dice, morirá. El que hiere a su padre o a su madre va a morir. Entonces pregúntate, ¿qué les espera a los que matan a sus padres? O sea, les va a ir peor. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es de que estos han violado el 5.º mandamiento. Después menciona a los homicidas. Estos han violado el 6.º mandamiento que dice no matarás. Después menciona a los fornicarios, los sodomitas. Estos están violando el 7.º mandamiento de no cometerás adulterio. Interesante porque la palabra, no sé si la entiendes, sodomitas, está compuesta de 2 palabras. La palabra sodomita en el original está compuesta de la palabra lecho o cama y varón. Y está hablando de las personas, de los hombres que se echan, que tienen relaciones sexuales, cama, lecho, con otro hombre. Después menciona secuestradores y dices, oye, ¿qué onda? ¿A poco? Yo no sabía que estaba esta palabra en la Biblia. Sí, los secuestradores en ese tiempo, o sea, iban y robaban gente, hombres, mujeres, niños, niñas. ¿Para qué? Para venderlos, esclavizarlos, para que fueran usados como objetos sexuales. Esto ha existido por mucho tiempo. Después se mencionan mentirosos, perjuros, que están violando el 9.º mandamiento, no darás falso testimonio. Y entonces la ley condena a todos y a cada uno. Y de pilón, al final del verso 10 dice también a los que se oponen a la sana doctrina. Todo pecado es un pecado en contra de sana doctrina, es lo que estamos viendo aquí. Y la palabra sana que tienes ahí, que menciona Pablo, viene de la palabra que nosotros conocemos como higiene. Curioso, ¿no? Por eso el título. Pablo le está escribiendo a Timoteo y su anhelo, su deseo es de que la iglesia de Éfeso, que nuestra iglesia sea una iglesia sana.
Y la única forma que podemos tener una sana iglesia es si tenemos una sana doctrina. Si tenemos salud espiritual. Si estamos en la palabra, si la estamos viviendo en nuestras vidas, si la estamos aplicando. Y entonces tenemos 12 minutos. Checa, vete a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. ¿Están ahí? 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿la qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso lo estamos viendo el día de hoy. Esto ya se está cumpliendo. Donde personas llegan a la iglesia, lo único que quieren es que les rasquen las orejas. Que les hablen lo que ellos quieren oír. No quieren ser exhortados, no quieren oír la verdad de la palabra de Dios concerniente a cómo deben conducirse dentro de la iglesia, así como fuera. Y cuando se les reta concerniente a la verdad de la palabra, se van de la iglesia. Y ahora hay iglesias en cada esquina, entonces se van a una iglesia donde no les van a hablar duro. Bueno, no que les hablen duro, la palabra ya habla duro por sí misma. No quieren rendir sus vidas en totalidad al Señor. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo sus vidas como a ellos se les antoja. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Regresa. Primera de Timoteo, capítulo 6, dice el verso 3. ¿Están ahí? Dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso es lo que causa, lo que produce falsa enseñanza, falsa doctrina. La sana doctrina exige que el hombre guarde la ley de Dios. ¿Sí escucharon eso? Sana doctrina, sana enseñanza exige que el hombre guarde la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero le das vuelta a la moneda y también enseña de que ningún hombre la puede guardar. Ese es el problema, repito. Por eso es cuando se dio la ley, o sea, el Señor da la ley para traer esta moralidad concerniente a lo que Él quería que su pueblo hiciera, viviera, pero Él sabía de que no lo iban a poder hacer, que no lo podían hacer, por eso da los sacrificios, el derramamiento de sangre. Y entonces por eso lo que tenemos que entender es tenemos que obedecer la ley, pero a la misma vez sabemos que no lo podemos hacer. Y el hecho de que no lo podemos hacer nos revela nuestra condición pecaminosa de que estamos perdidos, sin una solución, y ahí es donde entra el Evangelio. No sé si me explico. Me encanta cómo Pablo hace esto. Tenemos que obedecer la ley, pero sabemos que no lo podemos hacer, estamos en una bronca, estamos en perdición. Fíjate lo que dice Romanos 3:23. Acompáñame y vamos a aterrizar el avión aquí. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, ahí vamos incluidos tú y yo. Porque tal vez tú estás aquí, no, pastor, es que yo soy bueno. Si yo cometo pecados, son pecados así blanquitos, o sea. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios, siendo justificados, aquí bien, el verso 24 te habla de la bendición, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el verso 28 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Estamos en un dilema. La ley nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra que no hay nada que podamos hacer en echarle ganas para cumplir la ley.
Y entonces lo que vemos es de que el Padre remedió esto. Punto y aparte de la ley, envió a su Hijo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Punto y aparte de la ley, hemos sido declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Familia, esto se trata de Cristo. Tú y yo sin Cristo estamos perdidos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por más ganas que tú le eches, siempre vas a fallar. La vida perfecta de Jesús se nos ha contado a nuestro favor. Estas verdades, esta enseñanza está basada en algo. Y es lo que vemos al final del verso 10. Perdón, el verso 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es glorioso no solamente por lo que hace o por lo que hizo en nuestro favor. ¿Sí? O sea, si tú estás aquí en esta tarde y eres salvo, eres cristiano, entonces tú has recibido salvación por cuestión del Evangelio. Pero no es glorioso solamente por lo que ha hecho en ti y en mí. Es glorioso por el contenido. Y no sé si entiendes eso. O sea, siempre decimos, es que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. Entiende, el Evangelio es el Evangelio por Cristo. Cristo. Ahorita hablaba con los muchachos. Y esto lo he compartido con ustedes, ¿no? Cuando tú vas a Israel, los ojos se te abren concerniente a lo que tú ves ahí cuando lo comparas con la palabra de Dios. Y entonces les estaba mostrando una foto de Betzán, de Esquitópolis, donde hay baños públicos. Y entonces les enseñé, estoy sentado en un baño público y les compartía de que en ese tiempo obviamente no había papel del baño. Entonces, ¿cómo te limpias? Y con todo respeto, esto lo vas a entender y vas a quedar asombrado concerniente al amor que Dios tiene por ti. Y entonces entiende, es bien importante entender cultura, contexto concerniente al entorno del tiempo que están viviendo. Y en ese tiempo todos cargaban como una esponjita. Y cuando llegabas y hacías del baño, en estos baños públicos, ahí al pie donde están tus pies había un canalito que corría con agua. Entonces hacías del baño, agarrabas tu esponja, la mojabas con agua y te limpiabas. La limpiabas, te limpiabas. Y entonces cuando Jesús está sobre la cruz, dice que tiene sed y le dan de beber. ¿En qué le dan de beber? En una esponja. Jesús bebe agua de una esponja que se usaba para limpiarse el trasero. Entiende, esto lo hizo por ti y por mí. Hay muchas personas que no entienden el amor de Dios, de Cristo, en sus vidas. Entiende de que Él te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí, para llegar a esa cruz y dar su vida en rescate por ti y por mí. Entonces, esta parte del verso 11 donde dice, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, la doctrina que no es bíblica, que no es sana, ya hemos visto, contagia a las personas, las enferma a la congregación y nunca va a producir cristianos o una iglesia sana ni saludable. Solamente el evangelio de Cristo puede salvar, sanar y santificar. Y es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 8, y con esto terminamos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ti, esto no es de mí, dice, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y siempre he dicho lo mismo, ¿no? Para muchos el evangelio, fíjense,
Hay un libro, te lo recomiendo, se llama El Evangelio. Y estoy leyendo este libro porque lo quiero comenzar, va a ser el siguiente libro de la Escuela de Ministerio y se trata sobre lo que dice el título, ¿no? El Evangelio. Y déjame leerte 2 párrafos que se encuentran en este libro, concerniente al Evangelio. Dice, la religión puede decirte qué hacer. La religión puede decirte qué hacer, ¿sí? Es decir, lo que vimos en esta noche. Amar a Dios con todo tu corazón, amar a Dios con toda tu alma, amar a Dios con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo. La religión te dice eso, ¿sí? Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, la ley. Pero solo el Evangelio de Cristo te da el poder para hacerlo. Hay una gran diferencia. La ley te dice, haz esto, sino las consecuencias. El Evangelio te da el poder para vivir como Cristo vivió. Para muchos cristianos, continúa el autor, dice, para muchos cristianos el Evangelio ha funcionado únicamente como el rito de entrada al cristianismo. Es decir, tú tal vez estabas en una iglesia, hicieron un llamamiento, alza tu mano si quieres recibir al Señor, si te quieres arrepentir, rendirle toda tu vida, tú alzas tu mano, haces la oración del pecador. Esa fue tu entrada, ¿no? El Evangelio, de que Cristo vivió, murió y resucitó por ti. Pero el Evangelio ya dejas de aplicarlo a tu vida. Y continúa y dice, una vez más dice, para muchos cristianos el Evangelio ha funcionado únicamente como el rito de entrada al cristianismo. Es la oración que hacemos para comenzar nuestra relación con Jesús. Dice, es el trampolín del cual saltamos a la piscina del cristianismo. Pero el Evangelio no es solo el trampolín del cual saltamos a la piscina del cristianismo. Dice, es la piscina en sí. Tú tienes que vivir, respirar, moverte en el Evangelio. El Evangelio no solamente es el trampolín al cual tú llegas a ser cristiano. Te tienes que mover en eso. Te tienes que mover en la vida, en la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, yo siempre le digo a las personas, ¿cómo se vio el amor de Dios hacia tu vida antes de que recibieras a Cristo? Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes fueron rebeldes ante la gracia de Dios, ante esa búsqueda de Dios? Yo puedo regresar el día de hoy y por más de 10 años que yo puedo recordar, Cristo me estaba buscando. Y siempre lo menosprecié, lo rechacé, decía cosas hasta que no puedo repetir aquí, pero fui mala onda en contra de Dios. Mas sin embargo, Él continuó buscando. Él fue paciente, misericordioso, gracia que no la puedo describir. Y entonces yo sigo aplicando el Evangelio a mi vida personal. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Porque yo sigo pecando. Y el perdón, la gracia, la misericordia de Dios me la sigue dando todos los días porque yo fallo todos los días. En mi matrimonio yo soy bien mala onda. Mi esposa tiene que aplicar el Evangelio. El perdón, como no te puedes imaginar. Paciencia, misericordia. Entonces, el Evangelio lo seguimos aplicando. Entonces yo te animo a vivir el Evangelio todos los días de tu vida. Inúndate en el Evangelio, en la vida, en la muerte y la resurrección de Cristo.